mi esposo murió ahogado de manera inesperada. Al organizar sus pertenencias, encontré una copia del certificado de propiedad metida en una revista. Cuando entré en esa casa, me quedé completamente atónita. El interior estaba decorado de manera cálida y romántica, con muebles caros, hermosas alfombras y una lámpara de cristal que, aunque cubierta de polvo, seguía brillando. Era un mundo completamente diferente a nuestra vieja y estrecha casa. En la pared colgaba una foto de él con su primer amor y sus hijos gemelos. En el escritorio hay una nota apresurada de despedida. Ava, desde que te fuiste, he estado viviendo en un infierno, sufriendo sin consuelo. Ahora que el deber filial ha terminado y los hijos han crecido, no tengo mucho de qué preocuparme. Deseo que en el más allá podamos reanudar nuestro destino. Salí de la habitación tambaleándome. En este momento, solo quiero desenterrar su tumba, pero, con la ira hirviendo en mi interior, la sangre se agolpó y, tras escupir un bocado de sangre, todo se volvió negro y caí hacia atrás. Al abrir los ojos de nuevo, regresé al 10º año de mi matrimonio. Capítulo 01. La policía me notificó que habían encontrado el cuerpo de mi esposo Lucas en el embalse de Sisan, mientras yo aún estaba en la oficina trabajando en los detalles de un cambio temporal solicitado por el cliente, con más de 40 años, desequilibrio hormonal, y todavía trabajando como una mula a las 10 de la noche. En ese momento, mi resentimiento era más grande que el de un fantasma. Al escuchar esta noticia, mi primera reacción fue pensar que era una estafa. Grité, vete, estafador, que no te vaya bien. La otra persona no se enojó, con voz fría. Reportó hábilmente su número de identificación policial y explicó que los pescadores nocturnos habían encontrado el cuerpo de mi esposo y que habían encontrado su identificación en él. Por favor, apresúrate a ir al lugar y colaborar en el manejo de los asuntos relacionados. Con dudas, colgué el teléfono. Mientras conducía hacia el embalse de Sisan, intentaba contactar a Lucas, pero su teléfono seguía apagado. 40 minutos después, llegué al lugar reportado por la policía. La noche era oscura como la tinta. El sonido del agua del embalse y los gritos de animales desconocidos sonaban escalofriantes. Mis pasos eran vacilantes, avanzando tambaleándome hacia la única fuente de luz. Entonces, allí vi al hombre, rígido y tendido en la orilla del río. Él llevaba la camisa blanca y los pantalones negros que usaba con más frecuencia. Ahora estaban llenos de suciedad. Ya no tenía zapatos. Iba descalzo, con heridas en los pies. Sangre brotaba de sus orificios. Cuando vi su rostro, me quedé paralizada como si me hubiera golpeado un rayo. Realmente es mi esposo Lucas. Después de la investigación en el lugar, la autopsia y la revisión de las cámaras de vigilancia cerca del embalse, se descartó la posibilidad de homicidio de Lucas. El forense detectó alcohol en su cuerpo, y finalmente se determinó que fue un ahogamiento accidental debido a la embriaguez. Los dos hijos, al enterarse de la muerte de su padre, regresaron apresuradamente desde el extranjero, debido a la tristeza extrema. Varias veces mi presión arterial se disparó y me desmayé, hasta que finalmente fui llevado a la UCI del hospital para recibir atención. Fueron los hijos quienes se encargaron de los asuntos funerarios de su padre. Cuando salí del hospital, Lucas ya había sido enterrado, hasta que los hijos me llevaron al cementerio de Lucas. No me di cuenta de que lo habían enterrado junto a su madre Ava, pero ya estaban divorciados desde hacía más de 20 años. Miré desconcertado a los hijos que estaban a mi lado. Mi hija Luna dijo con calma, esa era la voluntad de mi papá. Dicho esto, sacó un documento de su bolso y me lo entregó. Este es el testamento que papá dejó en vida. El abogado nos lo entregó a mí y a mi hermano después de regresar al país. También échale un vistazo. Recibí el documento con manos temblorosas. Efectivamente, como Luna dijo, ser enterrados junto a Ava es lo que se requiere en el testamento de Lucas. Luna continuó al lado. La última página es sobre la distribución de bienes. Todos los beneficiarios de los seguros a nombre de mi papá son mi hermano y yo, además de su fondo y acciones, que fueron adquiridos antes de casarse contigo. Esta parte pertenece a los activos personales de mi papá, y también está designada para mi hermano y para mí, en cuanto a la antigua casa familiar. Luna hizo una pausa y continuó. Mi papá te dio el 50% que te corresponde, pero la otra mitad necesitas compensarnos a precio de mercado. Por supuesto, también puedes vender la casa y darnos a mi hermano y a mí la mitad del dinero de la venta. Kevin, que ha estado en silencio, me miró. Su expresión mostraba algo de culpa. Sus labios se movían ligeramente. Mamá, Luna y yo hemos conseguido la tarjeta verde. Una vez que resolvamos las cosas, no volveremos al país. Cuídate bien de tu salud en el futuro. No podía creer lo que veía. A mis hijos que he criado durante 20 años. Las lágrimas brotaron sin que me diera cuenta. La garganta me ardía. Mi voz era tan ronca que casi no podía hablar. ¿Cómo pueden hacerme esto? He estado casada con Lucas durante 20 años, siendo la madrastra de los gemelos Kevin y Luna, que aún no tienen 5 años.
Amaba profundamente a mi esposo, navegando juntos a través de las tormentas, cuidando de los hijos, dedicándome por completo, honrando a mis suegros, con toda mi sinceridad y respeto. Pero al final, fui manipulada hasta quedar destrozada, tropezando y tambaleándome. Llegué a casa y empujé la puerta sin fuerzas. Todo en la casa seguía siendo Lucas como cuando estaba vivo. Hemos vivido en esta casa casi 20 años. La compramos con el dinero de la dote que mis padres me dieron en nuestro segundo año de matrimonio. Una casa de segunda mano. La casa tiene más de 30 años. Es vieja y deteriorada. La superficie útil es de menos de 80 metros cuadrados. Antes vivían 5 personas, incluida mi suegra. Estos años, para financiar los estudios en el extranjero de Kevin y Luna, y para pagar el tratamiento mensual de diálisis de mi suegra, que padece insuficiencia renal crónica, he estado ahorrando una y otra vez, siempre pensando que todo mejoraría, que todo estaría bien, pero al final me di cuenta de que solo era una herramienta utilizada por esa familia. Mi mirada era vacía como un estanque muerto, como un títere recogiendo las pertenencias de Lucas, preparándome para tirarlas todas. Cuando limpié su armario, encontré una revista en el fondo de la ropa. En la revista había una hoja amarillenta, que era una copia del certificado de propiedad. El propietario de la vivienda es Lucas. Seguí la dirección que estaba arriba, y después de que el cerrajero registrara mis documentos, me ayudó a abrir esa puerta. Al entrar en la habitación, quedé completamente atónito. Este lugar es Lucas guiaba el nido de amor, con muchas fotos de ellos y sus 2 hijos colgadas en las paredes. El estilo de decoración de la casa es romántico y acogedor. Muebles caros, lujosas alfombras, y una lámpara de cristal que brilla incluso cubierta de polvo. Era un mundo completamente diferente a nuestra vieja y estrecha casa. Me cuesta moverme. Abro la puerta del dormitorio principal. La habitación es grande, con un vestidor, un tocador, una cama de 3 metros de ancho y un amplio y luminoso ventanal. La ropa en el vestidor está clasificada, y parece muy cara. La habitación de Lucas está al lado. La escena frente a mí hizo que mi corazón se detuviera. Las paredes aquí están llenas de los felices recuerdos de una familia de 4. Desde la escuela primaria hasta la universidad, han recorrido las maravillas del mundo. Son lugares que anhelo pero que nunca me atrevería a gastar dinero en visitar. Me dejé caer en la silla frente al escritorio. El papel extendido sobre la mesa tenía una línea escrita: Ava, desde que falleciste hace 2 años, cada día ha sido como estar en un infierno. Un dolor insoportable. Ahora que el deber filial ha terminado y los hijos ya son independientes, no tengo mucho de qué preocuparme. Que el inframundo y el cielo se crucen, y que podamos reanudar nuestro destino juntos. ¿Qué tipo de accidente por embriaguez fue este? Resulta que fue un suicidio por amor. Desgarré esa hoja como un loco. No sé cuánto tiempo estuve sentado. Me apoyé en las rodillas y me levanté con dificultad. Salí tambaleándome hacia afuera. En este momento, solo quiero ir a desenterrar la tumba de Lucas, pero con la rabia consumiéndome, la tristeza y la ira chocaban dentro de mí, y sangre brotó de mi boca. Me desmayé y caí hacia atrás. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentado frente a una mesa llena de abundantes platos y rodeado de un bullicio. El sonido de las copas chocando, las risas de la gente, llegaban como una marea. Estuve perdido en mis pensamientos un buen rato antes de recordar que esto era Kevin y Luna celebrando el banquete de agradecimiento tras el examen de ingreso. Ambos fueron admitidos en la mejor escuela secundaria de la ciudad después del examen. No solo se les eximió de pagar las matrículas durante 3 años, sino que también recibieron una beca de 6,000 yuanes cada uno. En ese momento, Lucas estaba brindando con 2 niños mesa por mesa entre amigos y familiares. Todos elogiaban a Lucas por ser un profesor universitario, diciendo que había educado a sus 2 hijos de manera tan excepcional. Sentada al lado de la suegra Ava, con una sonrisa en el rostro, miraba a la familia de 3 con una expresión de orgullo. Levanté la copa de vino tinto frente a mí y la bebí de un trago. El líquido frío y ligeramente ácido resbaló por mi garganta, haciéndome dar cuenta de que esto no era un sueño. Mientras aún estaba en un estado de confusión, un sonido ácido resonó a mi lado. Ana, realmente tienes buena suerte. Después de haber tenido una reputación tan mala, aún lograste casarte con un buen esposo como el maestro, no tener útero y no tener que pasar por el sufrimiento del parto, y aún así conseguir una pareja de hijos tan excelentes. Realmente es envidiable para los demás. Seguí la voz con la mirada. La que hablaba era una compañera de universidad, 2 años menor que Lucas. Sara, ahora enseña en la misma universidad que él. También es profesora de filosofía, al igual que Lucas. Su voz era muy alta. Muchas personas la escucharon. Ava levantó una ceja y sonrió, mirándonos con una expresión de quien espera un buen espectáculo. Sara chasqueó la lengua. ¿Cómo es que tienes tanta suerte? Escuché que hace 10 años tu padre no pudo ni regalarte un apartamento para casarte. ¿Quién iba a pensar que el hermano mayor sería tan ciego?
Tantas mujeres lo persiguen y él te elige a ti. Realmente no hay forma de entenderlo. La miré con una expresión ligeramente distorsionada por los celos, y me pareció tanto ridículo como un poco lamentable. Escuché que había estado enamorada en secreto de Lucas durante años, pero al final su mejor amiga Ava se adelantó. Cuando se enteró de todo, Ava ya tenía 2 meses de embarazo. Las dos se cortaron toda relación por eso. Más tarde, Sara se casó con el corazón pesado. Poco después de su boda, Ava de repente se divorció de Lucas, abandonando a su esposo e hijos para irse al extranjero. Capítulo 2. Sara siempre tuvo un sentimiento de insatisfacción por no haber podido casarse con Lucas, así que ella siempre quiere atacarme, de vez en cuando destapando mis heridas. Antes, yo también sentía que las cosas que me habían pasado en el pasado me hacían no poder levantar la cabeza, así que siempre bajaba la mirada, agachando la cabeza y tragando mi orgullo. Ella ya había dicho estas palabras en su vida anterior, pero en ese momento me las tragué. La fiesta de agradecimiento de los hijos, con sus maestros y compañeros presentes, además de algunos Lucas colegas. No quiero hacer un espectáculo embarazoso y darles motivo para reírse de mí, pero ahora, ya no importa. Yo, Pam, golpeé los palillos que tenía en la mano sobre la mesa y respondí en voz alta: sí, tengo esa suerte. ¿Te da celos que me case con Lucas? Si quieres, puedo darte esa suerte, para que cumplas con ese sentimiento que has tenido por él durante más de 10 años. Y así evitas estar saltando frente a mí cada 3 días, insinuando que no soy digna de él. Sara, su rostro se volvió pálido de repente, mirando nerviosamente hacia su esposo. Ana, ¿estás loca? ¿Qué estás diciendo? Me reí fríamente. ¿Estoy hablando tonterías? Los mensajes ambiguos que le enviaste a Lucas, la forma en que lo mirabas con esos ojos llenos de amor. ¿Acaso soy ciega? Cada vez que mencionabas esas cosas horribles que me pasaron, solo querías hacerme sentir mal, ¿verdad? Sí. Fui víctima de abuso y también sufrí maltrato que me llevó a la extirpación del útero, pero aún así, fue Lucas quien se apresuró a casarse conmigo. Si no te gusta, ve y búscalo a él. La multitud me miró con curiosidad. El esposo de Sara la miró con una profunda intensidad. Lucas se acercó dando 3 pasos a la vez. Él me lanzó una mirada furiosa a Sara, luego me agarró del brazo y, en un tono molesto, dijo: ¿qué día es hoy? ¿Por qué traes a colación esos viejos asuntos frente a amigos y familiares? Con el rostro serio, le solté la mano con fuerza. ¿Qué he dicho? Siempre es ella quien me provoca primero. ¿No puedes verlo? Sara, el esposo, se acercó a Sara con una expresión sombría. Él agarró de repente a la mujer que estaba sentada en la silla y, sonrojándose, sonrió torpemente a mí y a Lucas, diciendo: cuñada. Lucas: profesor, lamento mucho esto. Acabo de recibir una llamada urgente de la empresa. Tengo que atender un asunto. Así que Sara y yo nos vamos primero, y volveremos a visitarlos cuando tengamos tiempo. Dicho esto, él arrastró a Sara con el rostro sombrío y se marchó apresuradamente. El bullicioso salón de banquetes cayó en un incómodo silencio. Las expresiones de las personas a mi alrededor eran increíblemente complejas. Ava, que originalmente estaba sentada disfrutando del espectáculo, se levantó. Ella se puso al lado de Lucas, sonriendo mientras me miraba, con un aire de provocación y burla en sus ojos. Pero lo que dijo fue en un tono suave, con una voz melodiosa y un poco de reproche: Ana, aunque nadie hable de tu pasado, no es necesario presumirlo en público, ¿verdad? Además, ahora eres la esposa de Lucas. ¿Cómo crees que se siente él al escuchar esto? Incluso si no piensas en Lucas, Kevin y Luna aún te llaman mamá. ¿Cómo esperas que se relacionen con sus compañeros en el futuro? Seguí la mirada de Ava hacia Kevin y Luna, que estaban de pie a poca distancia. Kevin tenía los puños apretados, con los ojos inyectados en sangre, mientras que Luna tenía los ojos llenos de lágrimas, mirándome con una expresión de odio y desprecio, recordando cómo estaban en el cementerio sosteniendo el testamento de Lucas, presionándome para que vendiera la casa y les diera la mitad del dinero. Solté un resoplido frío. Su madre biológica no ha muerto. ¿Qué derecho tengo yo para ser su madre? Hablemos de eso cuando su madre biológica muera. Tú. Ava se quedó sin aliento. Su rostro pálido se sonrojó, y sus ojos llenos de agua miraron en busca de ayuda a Lucas. En los ojos de Lucas, un destello casi imperceptible de dureza pasó. Él volvió a tomar mi brazo, con una fuerza tal que parecía que iba a aplastar mis huesos. Dijo en voz baja y con enojo: Ana, basta ya. No hagas que todos pierdan la cara. Si tienes algún problema, desahógate en casa. Levanté la vista y miré fijamente al hombre frente a mí. Un odio inmenso se apoderó de mi corazón. Los amigos a mi lado, al ver que nuestra discusión se había vuelto tensa, se apresuraron a intervenir para calmar la situación. Profesor Lucas, ven. Todavía queremos consultarte sobre cómo educar a los niños. Mi hijo a menudo no pasa los exámenes. Cuéntame cómo ustedes suelen comunicarse con los niños. En poco tiempo,
el salón de banquetes volvió a llenarse de ruido. Me senté de nuevo en la silla, mirando fríamente todo lo que tenía delante. Sentía un dolor punzante en el pecho. Serví una copa de vino tinto y la bebí de un trago. Sé muy bien que la mejor opción ahora es divorciarme de Lucas, alejarme de esta familia de fantasmas y vivir mi propia vida, pero me han engañado toda la vida. ¿Y cómo puedo resignarme a dejar atrás este odio? La cena de despedida del maestro terminó, y la multitud se dispersó. En el salón de banquetes solo quedamos yo y Lucas con su familia de 4. La voz algo áspera de la suegra llegó a mis oídos. Ana, si tú no te preocupas por tu dignidad, nosotros sí. Tienes miedo de que los demás no sepan de tus asuntos antes del matrimonio, y tienes que hacer un escándalo para que todos lo sepan. ¿Crees que eso es algo de lo que estar orgullosa? Con tu reputación, ni siquiera podrías tener hijos, y aunque fuera tu primer matrimonio, no me interesarías. ¿Qué clase de mujer de mala fama crees que eres para estar a la altura de nosotros, Lucas? Mamá. Lucas interrumpió en voz alta las palabras de su suegra. ¿No te dije que no hablara más de cosas del pasado? ¿Por qué vuelves a mencionar eso? Miro a mi suegra, que está sana y llena de energía. En esta etapa, aún no le han diagnosticado insuficiencia renal crónica, así que naturalmente no necesita complacerme, ni hacerme que la lleve cada semana a diálisis. En la vida anterior, después de que le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, la cuidé durante 7 u 8 años, llevándola a diálisis puntualmente todos los sábados. También tenía que preparar comidas nutritivas para ella, siguiendo los estándares de bajo contenido de proteínas, bajo en sal y fósforo y potasio. Ella falleció en paz en el hospital 2 meses antes del suicidio de Lucas. La frase, el filial ya ha terminado, en la carta de despedida de Lucas, solo es algo que yo hice por él. Me reí fríamente y dije, si no fuera porque me quitaron el útero por una lesión, ¿crees que me fijaría en Lucas? ¿Qué crees que es tu hijo? ¿Un buen tipo? Ni siquiera su título de profesor es legítimo. Si no fuera porque mi padre se rompió el alma ayudándole a conseguir recomendaciones de expertos, todavía estaría luchando como asistente. No se hagan ilusiones. No pueden ser unas prostitutas y aún así querer mantener una buena imagen. En el momento en que mi voz se apagó, el aire a mi alrededor se volvió momentáneamente denso. La suegra claramente no esperaba que yo la insultara tan directamente. Se puso tan furiosa que su rostro se tornó morado y su cuerpo temblaba incontrolablemente. 10. Lucas, que estaba de pie al lado, fue tocado en su punto débil. Él gritó, ¿te has tomado fuego hoy? No es solo porque Sara te dijo un par de cosas. ¿Qué tienes que volverte loco? Luna también gritó, hoy es la fiesta de graduación de mi hermano y mía. ¿Por qué tienes que hablar de esas cosas horribles que te pasaron? ¿Cómo se supone que debo levantar la cabeza frente a mis compañeros? ¿Por qué siempre tienes que arruinar el ánimo de todos? Tomé una profunda respiración, reprimiendo la ira que estaba a punto de estallar desde lo más profundo de mi ser. Sí, me he tomado fuego. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Luego miré a Luna. ¿A mí qué me importa si no puedes levantar la cabeza frente a tus compañeros? Yo aún no me he quejado de que seas fea y baja, con las fosas nasales hacia arriba, haciéndome pasar vergüenza frente a mis colegas. Luna definitivamente tiene un aspecto algo difícil de describir, aunque ella y Kevin son gemelos. Kevin se parece a su madre, mientras que Luna es como una copia de su abuela. Luna se quedó atónita. Instantáneamente se rompió. Ella soltó un «wow» y comenzó a llorar, corriendo con sus cortas piernas fuera del salón de banquetes. Y yo tampoco tenía ganas de perder más palabras con ellos. Tomé la bolsa detrás de mí y me levanté para salir. Capítulo 3. Fuera del hotel. Ya estaba completamente oscuro. El viento de la noche de verano, aunque un poco fresco, aún se sentía algo pegajoso al soplar en la cara. Pateando piedras mientras caminaba hacia adelante, mi mente estaba llena de pensamientos confusos. Al recordar lo que me había sucedido, me sentí como si me estuviera ahogando. Una vez fui acosada, en mi año de prácticas en el 4º año. Fui seguida y arrastrada a un callejón oscuro después del turno de noche. En ese entonces, la seguridad pública no era tan buena como lo sería más tarde. Muchos callejones no tenían cámaras de vigilancia. Esa persona me tapó la boca y la nariz. Luché con todas mis fuerzas. En la pelea, le di una patada fuerte en la entrepierna al hombre, y esa patada lo enfureció por completo. Me arrojó violentamente al suelo, pero tras intentar 2 veces se dio cuenta de que no podía hacer nada. Con rabia, se subió los pantalones, maldiciendo mientras me pateaba fuertemente en el abdomen. Luego me tiraron a un lado como un trapo viejo, dejándome junto a la basura. Mis padres me buscaron toda la noche. Cuando el médico les dijo que tenía una ruptura severa en el útero y que también había daño en la vejiga, y que para salvarme debía extirparme el útero, mi madre se desmayó de inmediato. Mi padre también casi se volvió canoso de la noche a la mañana. El hombre fue condenado a 10 años,
pero el daño que me causó es imborrable. Estuve con una bolsa de orina durante 3 meses y recibí un año completo de terapia psicológica para apenas poder salir de esa experiencia. Desde entonces, me siento inferior. Soy sensible. Me odio a mí misma y no me atrevo a enamorarme, siempre sintiendo que no merezco a nadie, hasta que conocí Lucas. Él era como una luz, iluminando mi vida oscura y sin brillo. Pensé que él era mi redención, el faro de mi vida. Por eso, en el matrimonio, estaba dispuesta a darlo todo, incluso si mi suegra era un poco cruel, incluso si los hijastros, incitados por mi suegra y su madre, tenían resentimientos hacia mí y a menudo se oponían a mí. Aún así, valoro este matrimonio. Pero nunca imaginé que él era el Satanás escondido detrás de la luz. Era la otra mano que me arrastraba al abismo del infierno. Él me llevó a la perdición, haciendo que los bellos recuerdos del pasado se convirtieran en cuchillos que me atravesaban. 12. Cuando llegué a casa, ya casi era medianoche. La habitación estaba en completa oscuridad. Probablemente ya estaban dormidos. Desde el balcón llegó un susurro extraño, que sonaba especialmente inquietante en la silenciosa medianoche. Encendí la luz y fui al balcón a investigar. Allí vi una cesta estrecha de bambú, cubierta con una bolsa tejida de pequeños agujeros. El sonido provenía de allí. Al ver la escena que me resultaba algo familiar, se me erizó el vello del cuerpo. Aquí hay serpientes venenosas. En la vida pasada, Kevin y Luna recibieron sus resultados del examen de ingreso a la secundaria, y la suegra insistió en que fue gracias a la deidad a la que ella rezó. No sabía por qué canal había comprado más de 10 serpientes venenosas, planeando llevar a los 2 niños a la montaña para liberarlas. Al enterarme, intenté detenerla varias veces, diciéndole que si realmente quería liberar algo, debería comprar algunas carpas. Ella me respondió que los animales que han sido liberados no se pueden comer después. Las carpas sí las comería, pero definitivamente no comería serpientes venenosas. Al ver que no podía convencerla, aproveché que salió temprano a caminar al parque y llevé directamente la cesta de serpientes venenosas a la organización de rescate de animales salvajes. El personal allí se sorprendió al abrir la bolsa tejida. Resulta que estaba llena de serpientes de anillo plateado, que son altamente venenosas. Dado que la serpiente de anillo plateado es un animal protegido de segunda categoría en el país, el personal llamó a la policía de inmediato. La policía me dio una reprimenda que duró 1 hora y me hizo escribir una carta de garantía, prometiendo no comprar ni vender animales salvajes ilegalmente. Antes de dejarme ir, la suegra se armó un gran escándalo, insistiendo en que había arruinado su cultivo espiritual. Me di la vuelta y regresé a la habitación. En esta vida, no tengo intención de involucrarme en este asunto. A la mañana siguiente, justo cuando la suegra había comprado el desayuno, le gritó a Lucas: «Ve a despertar Kevin y Luna para el desayuno, porque después tengo que llevarlos a la montaña a soltar peces». Lucas se masajeó las sienes, molesto, y dijo: «Mamá, deja de involucrar a los niños en esas supersticiones». La suegra le lanzó una mirada y le reprendió suavemente: «¿Qué sabes tú? Si no hubiera sido por mi oración a Buda para que me protegiera, ¿crees que habrías podido entrar a la universidad? Y los resultados de los exámenes de ingreso de los otros 2 niños son tan buenos. Todo esto es gracias a mis plegarias a Buda». Lucas, al ver que no podía comunicarse con ella, dejó de hablar, frunciendo el ceño, se dio la vuelta y fue a golpear la puerta de Kevin y Luna. Los 2 niños se lavaron y se sentaron a la mesa. Solo entonces la suegra sacó el desayuno de la bolsa y lo repartió ante ellos. Solo que no había nada para mí. No me importa. Fui a mi habitación, tomé el documento de identidad, el certificado de matrimonio y el libro de registro familiar que había preparado y salí de un portazo. Tomé un taxi directo a la oficina de gestión de propiedades. Como era de esperar, a nombre de Lucas ya estaba registrada una propiedad de 230 metros cuadrados. La fecha de registro fue hace 3 años, justo el año en que Ava regresó al país. El estado de la hipoteca de la propiedad se había cancelado hace 2 meses. Debería haber pagado todos los préstamos por adelantado. Busqué al personal para que sellara el formulario. En el camino de la oficina de gestión de propiedades a la empresa, estuve pensando, ¿cómo es posible que alguien tan meticuloso como Lucas deje que haya una casa a su nombre? Lo que vi en la vida pasada fue solo una copia del certificado de propiedad. Él ni siquiera puso como beneficiarios del seguro a nadie más que a su hijo y su hija. Incluso en la casa que compré, no se olvidó de calcular su parte. Esta casa, que en ese momento ya valía entre 6 y 7 millones. ¿Cómo podría él estar dispuesto a dejarme llevarme la mitad? Justo después de terminar la reunión habitual, el teléfono de mi oficina sonó. Presioné el altavoz. Desde adentro se escuchaba a Kevin gritando con ansiedad: «Mamá, mamá, ven rápido». Abuela fue mordida por una serpiente venenosa mientras liberaba peces. Se desmayó de dolor. No puedo moverla. Estamos en la ladera de la montaña en el sur. ¿Sabes dónde estamos?
La última vez que escalamos hicimos un picnic aquí. Hay una piedra muy, muy grande. Papá no responde el teléfono. Mamá, tengo mucho miedo. Hay serpientes venenosas por todas partes. Ven a salvarme. Ah, ustedes, aléjense, no se acerquen. El grito aterrador de Kevin resonó en mis oídos. Mamá, ¿me escuchas? ¿Puedes venir rápido? El llanto volvió a sonar. Mi mano, instintivamente, tomó el teléfono, lista para marcar el 120, pero en el instante justo antes de marcar, mi dedo se quedó suspendido en el aire sobre la tecla. Silenciosamente, dejé el teléfono a un lado. Si el Buda al que veneraba mi suegra podía proteger a sus nietos para que ingresaran a buenas escuelas secundarias, entonces también los protegería para que estuvieran a salvo, ¿verdad? Le respondí a Kevin. Kevin, mamá está fuera de la ciudad. Deberías contactar a tu papá o llamar al 120 para una ambulancia lo antes posible. Allí hubo un silencio de 3 segundos. Mamá, estoy llamando a su teléfono de oficina. Lo que quiero decir es que estoy a punto de salir hacia otra ciudad. El taxi me está esperando abajo. No tengo tiempo, así que no puedo hablar más contigo. Dicho esto, colgué directamente el teléfono. Luego apagué mi teléfono móvil. Capítulo 4. La suegra fue mordida varias veces por la serpiente de anillo plateado. Kevin también fue mordido 2 veces en la parte izquierda de la pantorrilla. Luna ese día tenía su periodo y le dolía el estómago, así que no subió a la montaña, lo que le salvó de un desastre. Dado que el lugar del accidente estaba a media montaña y el bosque era extenso, la serpiente de anillo plateado tiene un veneno extremadamente tóxico. La suegra se desmayó tras ser mordida. Kevin presentó síntomas de visión borrosa y dificultad para hablar. Cuando los servicios de emergencia encontraron a las 2 personas, ya habían pasado más de 3 horas desde que recibieron su llamada de auxilio. Después de la reanimación, se logró salvar la vida de ambos. Sin embargo, la suegra fue mordida en múltiples lugares y las heridas eran profundas, lo que hacía que su condición fuera muy grave. Ella tenía convulsiones, espuma en la boca, y en el lugar de la mordedura la piel se oscurecía y mostraba síntomas de putrefacción. El doctor dijo que esto era solo el comienzo. En la fase posterior, los músculos de las áreas mordidas acabarían por morir completamente. Parece que a la suegra le será difícil volver a levantarse. En cuanto a Kevin, la pierna que fue mordida presenta síntomas de entumecimiento y debilidad muscular. Eso no es lo más aterrador. El médico dijo que el veneno de la serpiente de anillo plateado puede afectar el sistema nervioso, causando pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y trastornos del sueño. Además, todos los órganos del cuerpo también pueden sufrir daños irreversibles. Esto es, sin duda, mortal para un estudiante que está a punto de ingresar a la secundaria. No fue hasta el tercer día después del accidente que aparecí en el hospital. Dado que al principio había mentido sobre un viaje de trabajo, tenía que seguir con la farsa. Lucas me vio y casi grita. ¿Dónde has estado estos días? ¿Por qué no puedo comunicarme contigo por teléfono? Kevin fue mordido por una serpiente y te llamé. ¿Por qué no fuiste de inmediato a ayudarles? Si hubieras podido llevar a los paramédicos a encontrarlos a tiempo, habrían podido inyectar el suero y su condición no sería tan grave. Miré a las 2 personas que yacían en la cama del hospital. Una estaba medio inconsciente. La otra tenía la mirada vacía fija en el techo del hospital. Me quejé. Fui enviado de manera urgente por la empresa a resolver un problema en el extranjero, y justo al llegar allí me robaron el teléfono. ¿Cómo iba a saber que había ocurrido algo así en casa? Entonces lo cuestioné de nuevo. No. Yo le dije a Kevin que te contactara de inmediato. ¿No fuiste allí? ¿Qué tipo de padre eres en realidad? Lucas se quedó atónito. La fuerza de antes se desvaneció en gran medida. Continué, decepcionado y enojado. Uno es tu madre biológica y el otro es tu hijo. ¿Cómo puede ser tan frío y cruel? Incluso teniendo la cara para echarme la culpa a mí. Entonces, dime, ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué podría ser más importante que salvar a tu madre y a tu hijo? En sus ojos apareció un destello de culpa. Su voz se suavizó involuntariamente un poco. No quiero culparte, solo que desapareciste de repente durante 3 días, y estaba preocupado y ansioso. Está bien, ya que lo que pasó, pasó. No sirve de nada seguir hablando de ello. Quédate a cuidar de mamá y Kevin. Yo volveré a casa a cambiarme de ropa. Rechacé directamente. No puedo. Tengo un montón de cosas que hacer en la empresa. Y tengo que volver a la oficina a manejar asuntos. Así que aquí en el hospital mejor contraten a una enfermera. Los dientes de Lucas chirriaban. Pero al final, asintió con la cabeza. Kevin salió del hospital antes que la suegra, pero parecía haber desarrollado un trastorno de estrés postraumático, despertándose a menudo de pesadillas y sin atreverse a pasar por lugares con vegetación densa. A veces, el susurro de las hojas movidas por el viento lo hace taparse los oídos y gritar de terror. Al ver a un Kevin así, siento una mezcla de emociones en mi corazón.
Realmente solía considerar a esos dos hermanos como mis propios hijos. En cuanto a cómo está ahora, si hay que culpar a alguien, solo se puede culpar a que su abuela y su Buda no lo protegieron. A mediados de julio, los nuevos estudiantes de primer año comienzan a inscribirse, pero Kevin no está en condiciones de ingresar, así que fui a la escuela para ayudarlo a tramitar su baja temporal, dado que sus resultados en el examen de ingreso fueron excelentes. Los directivos de la escuela lo aprobaron sin problemas. Cuando le entregué el recibo de la suspensión escolar a Kevin, él se cubrió la cara y rompió a llorar. Quizás ya se había dado cuenta de que la suspensión solo era una escapatoria temporal, y que en el futuro no tendría nada que ver con esa escuela secundaria. Suspiré en mi interior sin hacer ruido. Esta también es la última cosa que puedo hacer por él. He puesto a la venta esta antigua casa en la agencia inmobiliaria. Aunque la casa es vieja, afortunadamente la zona escolar es buena, así que debería venderse por unos 50 o 60 mil sin problemas. Sin embargo, ya he designado un comprador, y al final se venderá por 30 mil. El día antes de que mi suegra fuera dada de alta, estaba en el mismo hospital tramitando mi ingreso. Cuando fui a pedirle dinero a Lucas para pagar el depósito de ingreso, se quedó atónito. ¿Realmente tienes que ingresar en este momento? ¿Quién cuidará de mi madre cuando salga? Miré al hombre, que se sonrojaba y se enfurecía. Saqué la orden de ingreso que me había dado el médico y le expliqué que había encontrado un nódulo en mi pulmón, y que el médico recomendaba una cirugía inmediata. En realidad, el nódulo no es grande, pero como está presionando la tráquea, me causa una tos constante, y el médico sugiere que lo extirpen lo antes posible. En mi vida anterior, lo hice 3 meses después, pero ahora he decidido adelantarlo intencionadamente. Lucas apretó la hoja de admisión y respiró hondo varias veces. En varias ocasiones sentí que iba a estallar de ira, pero al final, mantuvo la fachada de buen esposo y sacó su tarjeta bancaria de su bolsillo para dármela. Llamé a mi prima, que estaba de vacaciones de verano en la universidad, para que viniera al hospital a acompañarme unos días. Al día siguiente de mi cirugía, cuando mi prima bajó a comer, Lucas de repente sacó varios documentos para que los firmara. En ese momento, todavía estaba en el periodo de ayuno postoperatorio y me sentía bastante débil, pero él estaba muy insistente. Él me dijo que un amigo suyo había perdido su trabajo y ahora está trabajando como agente de seguros, que deberíamos contratar un par de seguros a corto plazo para ayudarlo a mejorar sus resultados. Necesitaré usar mi documento de identidad. No es caro, es un seguro a 1 año, cuesta entre 100 y 200 yuanes por póliza, solo como un favor personal. Solo tienes que firmar al final, lo demás lo manejará él. Diciendo esto, me pasó el bolígrafo y sacó el teléfono para grabar. Justo en ese momento, regresó la prima. Había vuelto a buscar su teléfono. Al ver que Lucas me apremiaba a firmar, se mostró algo sorprendida. Cuñado, ¿qué es tan urgente que necesita que mi hermana firme en este momento? Mira cómo está tan débil y aturdida. ¿Puede siquiera ver el contenido para firmar? Primero voy a ayudar a mi hermana a revisar. Diciendo esto, ella extendió la mano para tomar el documento. Lucas rápidamente metió todos los papeles en su bolso, forzando una sonrisa. Mira que soy olvidadizo. Olvidé que tu hermana acaba de salir de la cirugía, solo pensando en ayudar a un amigo con la tarea del seguro. Cuando tu hermana se recupere en un par de días, no habrá problema en firmar. La prima lo miró con desconfianza de arriba a abajo y luego soltó, cuñado, ¿no estarás mezclando algún documento de préstamo o algo así para engañar a mi hermana a que firme? ¿Verdad? Lo que era una broma hizo que Lucas cambiara de color instantáneamente. Él, dejando de lado su habitual comportamiento educado y gentil, le gritó a su prima, ¿qué estás diciendo? ¿Todavía eres estudiante universitaria y hablas así, sin educación? Dicho esto, salió apresuradamente de la sala de enfermos. La prima tenía una expresión de agravio. Tomé el teléfono móvil de la prima que estaba en la mesita de noche y se lo pasé, pidiéndole disculpas y diciéndole que bajara a comer pronto, que no se rebajara a discutir con Lucas. Ella bajó las escaleras con enfado. Al día siguiente, el doctor me dijo durante la ronda que era conveniente que me moviera un poco, ya que eso podría ayudar a la recuperación de la función gastrointestinal. Mi prima tomó una silla de ruedas y dijo que esta mañana el clima estaba fresco, así que me llevó a dar un paseo por el pequeño jardín de abajo. Ella me ayudó a caminar lentamente durante más de 10 minutos, y cuando se sintió un poco cansada, nos sentamos en un banco detrás de la roca artificial para descansar. Una voz familiar llegó a mis oídos. ¿No te dije que iría por la noche? ¿Por qué viniste al hospital tan temprano? Me di la vuelta y seguí la dirección de la voz. Lucas con una mano sostenía un termo y con la otra abrazaba la cintura de Ava, fijando en su rostro una expresión de resignación y ternura. Puse mi dedo índice en los labios y hice un SHH, para indicarle a mi prima que no hablara, moviéndome hacia detrás de la roca decorativa. La mujer, con un tono de queja, dijo,
Cada vez que pienso que has cocinado sopa durante 2 horas para esa mujer, me siento incómoda. ¿Qué derecho tiene ella para que la trates tan bien? Lucas sonriendo, suspiró. Ya tengo 40 años. ¿Cómo puedo seguir comportándome como una niña celosa? Siempre que voy a tu casa, soy yo quien cocina y hace sopa. Ahora que ella está enferma, solo he venido a llevarle comida un par de veces. ¿No quieres que ella se enferme gravemente y que mi madre esté en la cama sin que nadie se ocupe de ella? Que no haya quien haga las tareas del hogar y que no haya quien cuide a los niños, ¿verdad? De lo contrario, tú y yo nos volveríamos a casar, y yo la haría irse de inmediato. Ava se rió con desdén. No soy tan tonta. ¿No es agradable ser un jefe que no se involucra? Le dejo a ella el cuidado de los 2 niños. Ella pone el dinero y el esfuerzo. Se encarga de alimentarlos y educarlos. Incluso si busco una niñera o un tutor, no serán tan responsables como ella. Y es más cómodo no pagar nada. ¿Y tu madre? ¿Quién puede soportar su carácter? Ahora está medio paralizada en la cama. ¿Cómo voy a cuidar de alguien si soy torpe? Prefiero disfrutar de nuestra relación actual, sin tener que preocuparnos el uno por el otro. Por cierto, ella firmó el acuerdo de donación que dijiste que la engañaría para que firmara y que iba a transferir la casa a mi nombre. La voz de Lucas se volvió sombría. No, no lo hizo. Esa maldita prima suya lo arruinó. Casi lo logramos. En realidad, no importa si no lo firma ella. Solo que si algún día lo descubre y hay un juicio, eso sería un vacío legal. Buscaré otra oportunidad. Ava se rió despreocupadamente. Confío en que tú, el gran profesor Lucas, harás las cosas bien. Solo estoy esperando. Dicho esto, ella extendió la mano y le quitó el termo a Lucas. Yo primero probaré tu habilidad culinaria. Justo ahora no he desayunado. Lucas vaciló un momento, pero aún así le ayudó a abrir la tapa del termo. Ava rió con una sonrisa el termo. Primero lo olfateó y luego tomó un sorbo. Ah. Ella escupió la sopa de pollo que había tomado, frunciendo el ceño y dijo, ¿por qué está tan insípida y tan grasosa? No sabe nada bien. Ella tomó la tapa del termo que tenía Lucas en la mano y la volvió a cerrar. No tengo la suerte de disfrutar de este sabor de sopa de pollo. Mejor que se la dé a tu buena esposa. Lucas sacó un pañuelo para ayudarla a limpiarse la boca, después de la cirugía. Debe llevar una dieta ligera. No le puse sal. Esta gallina vieja puede estar un poco gorda. Esta noche te la volveré a hervir. Espera aquí abajo. Voy a llevarte la sopa de pollo, y luego te llevaré de vuelta. Los dos caminaron de la mano hacia el edificio del hospital. La prima se quedó completamente paralizada. Cuando se volvió a mirarme ya tenía el rostro lleno de lágrimas, y sus manos apretaban mi muñeca con tanta fuerza que me dolía. Le sonreí con la boca abierta, pero eso hizo que sus lágrimas cayeran a raudales. Ella tenía los ojos enrojecidos y sollozaba, hermana, quiero ir a matar a esos 2 perros. Le acaricié suavemente el dorso de la mano, tratando de consolarla. La muerte es lo más simple, solo quiero que vivan y sufran. Capítulo 5. Después de salir del hospital, descubrí que Lucas había enviado a su madre temporalmente a un asilo. Solo espera a que mi salud se recupere para volver a traer a su madre y que yo la cuide. Jeje, es un buen hijo de puta. La agencia me llamó y me dijo que la casa tenía un comprador. Lucas se sorprendió mucho cuando supo que iba a vender la casa. ¿Estás loco? Si vendemos la casa, ¿dónde vamos a vivir? Sonreí y dije, estoy pensando en cambiar a una casa más grande. Aquí estamos demasiado apretados para toda la familia. Frunció el ceño. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero para cambiar de casa? Ahora que mi madre está así de enferma, y la pierna de Kevin también necesita rehabilitación regular. Siempre hay gastos. Esta casa solo está un poco vieja, pero la ubicación es buena. No necesitamos conducir para ir al hospital. Es muy conveniente. Lo miré con significado. No tengo dinero, pero tú sí, ¿verdad? Después de que te aprobaran el título de profesor, ganas más de 20,000 al año. Y todos estos años he cubierto los gastos de la familia. No me digas que no tienes dinero. Lucas parecía un poco incómodo. Sí, tengo, pero todo el dinero que tengo está invertido en fondos y acciones, así que no puedo sacarlo de inmediato. Al ver que él mencionaba la inversión, seguí su conversación y le pregunté, dado que dices que todo tu dinero está invertido en fondos y acciones, necesito ver los detalles de la inversión. Después de todo, esta parte pertenece a los bienes comunes de los cónyuges, así que necesito verificar si la cantidad que invertiste coincide con tus ingresos de estos años. Por supuesto, no podría estar de acuerdo en que le revisara sus proyectos de inversión. Después de todo su dinero se ha utilizado para comprar una casa, y aunque tuviera inversiones, no tenía intención de compartirlas conmigo. No hay problema. Voy a llamar a un abogado para que venga a hacer la notaría. Le pedí a Lucas que confirmara que, hasta hoy, todas sus inversiones están bajo los bienes comunes de los cónyuges. Sin embargo, Lucas no se decidía a firmar. Con el ceño fruncido, me preguntó, Ana, ¿qué significa esto?
¿Dudas de mí? Sonriendo, sacudí la cabeza, dado que tus inversiones son con tu salario. Deberían ser bienes comunes de los cónyuges. La notaría de hoy es solo un trámite. Oh, ¿hay algo sospechoso en tus inversiones que me estás ocultando? Por supuesto que no. Si no hay, ¿por qué no te atreves a firmar? Lucas se atragantó, al ver que aún no quería firmar. Me volví a consultar al abogado. Si mi esposo oculta activos a mis espaldas, ¿cómo puedo averiguar legalmente el flujo de su dinero? Lucas se estremeció, y el bolígrafo que tenía en la mano cayó al suelo. El abogado entendió la situación. Él respondió seriamente: necesitas solicitar una orden de investigación al tribunal. Una vez que tengas la orden, el abogado te ayudará a consultar toda la información de las cuentas bancarias a su nombre, incluyendo, por supuesto, acciones, fondos, bonos y otros activos financieros. Sin embargo, estas cosas son bastante complicadas, requieren tiempo y esfuerzo. Generalmente solo se llega a este punto en casos de divorcio y división de bienes. Las palabras del abogado aún no habían terminado. Lucas ya había puesto el acuerdo firmado y sellado frente a mí. Sonreí levemente al recibirlo y le pedí al abogado que grabara el video de la notaría. Comparado con un departamento y la transferencia mensual que él le hace a Ava, su pequeña inversión antes del matrimonio se puede dejar de lado en un 50%. Un mes después, la casa finalmente se vendió. El precio de venta fue de $300,000, y el comprador era un amigo que había organizado con anticipación. Lucas estaba algo incrédulo. Confirmó varias veces con la agencia. La agencia le explicó pacientemente que, aunque esta es una zona escolar, las nuevas instalaciones de la primaria y secundaria están en construcción, y en los próximos 3 años, la escuela se mudará por completo, convirtiéndose en un pueblo urbano. Lucas no es tonto. Les dijo a la agencia que se fueran. Ya no vendería la casa. La agencia sacó el contrato que yo y Lucas habíamos firmado anteriormente. Hemos firmado un contrato. Si usted rescinde unilateralmente, deberá compensar al otro 20% del precio de la casa. Yo, en medio, traté de mediar. Está bien, está bien. Poder vender por $300,000 ya es bastante bueno. La casa de al lado de Meli con más de 100 metros cuadrados solo se vendió por $380,000. Y cuando la escuela se mude en 2 años, ni siquiera podrás venderla. Mi padre escuchó que vamos a cambiar de casa, así que planea patrocinar $500,000. Mejor vender pronto. Meli, la casa realmente solo se vendió por $380,000, pero ella cambió a una casa nueva, y esta antigua se vendió barata a su cuñada. Lucas, al ver que mencioné que mi padre patrocinaría la compra de la casa, simplemente cerró la boca. El mismo día que llegaron los $300,000 del pago de la casa, directamente invertí todo el dinero en la bolsa. Yo compré, mi amigo vendió en corto. Ese dinero estaba destinado a perderse por completo. Capítulo 6. Después de vender la casa, contacté a la empresa de mudanzas para que llevaran todas las cosas a Ava, el gran piso donde vive ahora. Kevin seguía inquieto detrás de mí. Cuando vio que mi nueva dirección era la casa donde vivía su madre, se sintió tan avergonzado que desearía poder esconderse en una grieta del suelo. Sonreí y dije: supongo que aquí te sientes muy familiar. Debe haber una habitación que te pertenezca, ¿verdad? Su rostro se puso rojo como un tomate, y sus manos no dejaban de frotarse nerviosamente. Llamé a la puerta, pero nadie respondió desde adentro. Frente a Kevin llamé a la policía y luego también llamé a un cerrajero. Le dije a la policía que alguien había ocupado ilegalmente mi casa, y que esa persona no solo había tomado posesión de mi hogar, sino que también había cambiado la cerradura. Saqué varios documentos y los resultados de la consulta sellados por la Oficina de Gestión de Viviendas. Con la ayuda del cerrajero, logré abrir la puerta sin problemas. Cuando Ava apareció con las bolsas que había comprado, la empresa de mudanzas ya había terminado de trasladar todas las pertenencias. Ella me lanzó lo que tenía en las manos. Lárgate. Esta casa fue comprada por Lucas para mí. ¿Qué relación tienes tú con esto? Saqué nuevamente el certificado de matrimonio y lo agité frente a ella. Esto pertenece a los bienes conyugales de Lucas y a mí. La que debe irte eres tú. La policía también le dejó claro a Ava que esta casa está a nombre de Lucas y es parte de los bienes comunes de los cónyuges. Necesita mudarse de inmediato. Si persigo responsabilidades, también tendrá que hacer una compensación económica. Ava, llorando, se quedó paralizada en el lugar. Ella sacó su teléfono para llamar a Lucas, esperando que él viniera a ayudarla a resolver este asunto. La miré con una sonrisa fría. Lucas ahora está en problemas. ¿Cómo podría tener tiempo para preocuparse por sus asuntos? Anteayer, envié las pruebas que el detective privado había recopilado sobre su infidelidad a la oficina de disciplina de la escuela de Lucas y al departamento de educación. Supongo que él está siendo investigado en la escuela. Lucas se enterará de esto después de su trabajo, pero no se enojó conmigo, sino que se arrodilló frente a mí y no dejaba de disculparse. Dijo que solo le estaba prestando la casa a Ava por un tiempo, y que tenía miedo de que yo malinterpretara.
por eso no se atrevió a decírmelo. Después de hablar un montón de tonterías, me suplicó que regresara a casa para hablar con mi papá, para ver si podía ayudarlo a encubrir este asunto de su mala conducta, porque de lo contrario su carrera estaría acabada. Me aseguró que cortaría todo vínculo con Ava y que se dedicaría a vivir conmigo de todo corazón. Lo miré desde arriba, sin decir una palabra. ¿Qué importa un problema de conducta? Aún hay una tormenta mucho mayor esperándolo. Aprovechando la excusa de ayudarlo a hablar con mi papá, me mudé de nuevo a casa de mis padres. Principalmente temo que no pueda soportar el golpe que se avecina y, en un arrebato de ira, me haga daño. Hace un tiempo, de manera fortuita, encontré la vieja computadora que Lucas había desechado hace unos años. Pensaba en revisar si había algo útil, así que gasté más de 200 yuanes para repararla. El resultado fue que encontré evidencia de plagio en su tesis en esa computadora. Su tesis doctoral, publicada en una revista, tiene cerca del 30% de contenido que es plagio por traducción, con algunas ideas copiadas y un proceso de argumentación similar. Y el artículo extranjero que utilizó como referencia también estaba guardado en la vieja computadora. Envié la información a la editorial de la revista, denunciando a Lucas por plagio en su artículo. No pasó mucho tiempo antes de que la revista publicara rápidamente el anuncio oficial de la retractación de Lucas y eliminara su contenido de la base de datos. Además, lo bloquearon permanentemente. Nunca más aceptarán sus envíos. Al mismo tiempo, la revista devolvió las pruebas de la mala conducta académica de Lucas a la universidad. La universidad inmediatamente formó un comité de investigación y comenzó una serie de indagaciones. Y en ese momento, lo que me sorprendió enormemente fue que Sara denunció públicamente a Lucas por robar los resultados de su investigación. Decía que él vendía abiertamente su derecho a la coautoría. Al solicitar la investigación del proyecto, hubo comportamientos como exagerar el presupuesto, y la parte adicional del presupuesto fue Lucas quien se la quedó para sí mismo. Solo más tarde supe por qué ella actuó con tanta determinación. Desde que terminó la cena de despedida, el esposo de Sara regresó y pidió el divorcio. El hombre no era ajeno a los rumores. No importaba cuán desesperada estuviera Sara. Él no cambió de opinión. Desolada, Sara bebió para ahogar sus penas, pero sin querer se topó con Lucas y Ava besándose en el bar. Ella corrió a golpear a Ava, pero Lucas le dio una bofetada en público. Sara en ese momento se dio cuenta de que, durante todos estos años, solo había sido una tonta que había estado siendo paseada por Lucas, y que aún así había estado dispuesta a ofrecerle sus logros de investigación. Así que, en un arrebato de ira, decidió denunciarlo públicamente. Al ver que todos estaban esforzándose, yo también aproveché la oportunidad y llevé a Lucas a los tribunales. Lo acusé de bigamia y de ocultar y transferir bienes matrimoniales. Pero en 2 audiencias, él siempre encontró diversas razones de emergencia para no presentarse. Esta demanda fue pospuesta temporalmente. Luna probablemente aún no sepa lo que está sucediendo en casa, y me llamó furiosa pidiendo dinero para vivir. ¿Cuántas veces te he enviado mensajes pidiendo dinero? ¿Estás haciendo como si no los vieras a propósito? No tengo ganas de escucharla hablar. Colgué el teléfono y en un abrir y cerrar de ojos la bloqueé de todas mis redes. Después de 2 meses de investigación, el título de profesor de Lucas fue revocado, y debido a su mala conducta y fraude académico, la escuela le retiró todos los cargos dentro de la institución y rescindió su contrato. Los fondos y subsidios que malversó deben ser devueltos en su totalidad. Al día siguiente de la destitución de Lucas, recibí una llamada del sanatorio. Me dijeron que la suegra había sufrido un fallo respiratorio repentino y que no hubo tiempo para llamar a una ambulancia antes de que falleciera. Le transmití a Lucas la noticia de la muerte de mi suegra. Al otro lado del teléfono, reinó un largo silencio. No asistí al funeral de mi suegra, alegando que no me sentía bien. Todo lo que sucedía en su casa ya no tenía nada que ver conmigo. Esa noche, mientras trabajaba horas extras en la oficina, recibí nuevamente una llamada de la policía. La policía me informó que Lucas se había ahogado en el embalse de Sisan, y afortunadamente fue descubierto por un pescador nocturno, quien lo sacó del agua y llamó al 120 para llevarlo al hospital municipal. Me dirigí al hospital. Lucas había salido temporalmente del peligro de muerte, pero se había cortado el muslo con un objeto afilado bajo el agua, y debido al tiempo de inmersión, su muslo ya presentaba una infección grave. El doctor me dio 3 planes de tratamiento y estaba a punto de explicármelos uno por uno. Le pregunté, solo dígame, ¿cuál es el plan de tratamiento más económico? El doctor dudó un momento y dijo, el plan de tratamiento más económico es la amputación. Pero, entonces amputemos, respondí sin dudar. El doctor se quedó atónito. En realidad, también podríamos considerar la cirugía de bypass vascular o un trasplante. No es necesario amputar. El paciente aún no ha llegado a los 40 años. Todavía es tan joven. Reiteré con firmeza, hagamos la amputación directamente. No tengo dinero para esos trasplantes. ¿Dónde está el consentimiento para la cirugía?
Firmaré. El doctor me entregó el formulario de consentimiento para la cirugía con una expresión compleja. Firmé rápidamente con mi nombre. Es una broma. Todavía no me he divorciado de él. Así que tengo que pagar la mitad de cada gasto médico que él incurra. Definitivamente elegiré el plan de tratamiento más económico. Lucas, desde que despertó de la cirugía, ha estado en un estado de confusión. Sin poder distinguir entre vidas pasadas y presentes, tomé su teléfono y marqué el número de Ava. Él me miró como si fuera una tonta, hasta que al otro lado de la línea escuché la voz llorosa de Ava. Lucas, ¿dónde has estado estos días? No he podido comunicarme contigo. Luna, la profesora, dijo que estaba en una relación temprana, que su mente no estaba en los estudios. Kevin ahora también está en mal estado mental. ¿Qué debo hacer? Lucas escuchó la voz de Ava y se emocionó tanto que su cuerpo tembló. Preguntó incrédulo, Ava, ¿estás viva? ¿No te fuiste hace 2 años por cáncer de páncreas? Él levantó sus ojos llorosos hacia mí, como si esperara mi confirmación. ¿No estás también mal mentalmente? Yo estoy bien. ¿Dónde está el cáncer de páncreas? Lucas, ¿qué le pasa a Kevin? ¿Están siendo acosados en el extranjero? Ava, un poco sin palabras, ¿estás loco? No fue más que tu madre quien lo llevó a la montaña a soltarlo. Y fue mordido por una serpiente. Lucas temblaba, sus pupilas se contraían. Se sentó de golpe, levantó las sábanas y trató de levantarse de la cama. Cuando vio que solo tenía una pierna, se quedó completamente atónito. ¿Cómo describir la expresión en su rostro en ese momento? Espectacular. Se quedó mirando su pierna amputada durante mucho tiempo, sintiéndose como si le hubieran quitado toda la fuerza, y cayó pesadamente de nuevo sobre la cama. Minutos después, el cuarto de enfermos resonó con Lucas' gritos desgarradores. En mi demanda de divorcio, Lucas sigue negándose a comparecer, pero afortunadamente, las pruebas que presenté son suficientes y el juez llevó a cabo una audiencia en ausencia. En cuanto a la división de bienes, dado que él es el culpable, le corresponde el 40%, y la custodia de los 2 niños naturalmente queda con Lucas. Además, Ava necesita devolver a Lucas todos los bienes que él le transfirió en privado. Después de que el abogado hiciera el inventario de bienes, la casa queda para mí. El coche y las inversiones a nombre de Lucas, así como el dinero que él gastó en Ava, quedan en su poder. Afortunadamente, el precio de esta casa es bajo, solo 6 o 7 mil por metro cuadrado. Si el precio es de más de 30,000 por metro cuadrado dentro de 10 años, definitivamente tendré que hacer un gran esfuerzo, desprenderme de esa familia de personas problemáticas. Mi vida se volvió ligera y placentera. Renuncié a mi trabajo, compré una casa rodante, y quise aprovechar mi juventud para viajar más y grabar videos de mi vida. No esperaba que al subirlo a internet, de repente obtuviera muchos seguidores y además ganara dinero. Así que decidí convertirme en un blogger de viajes. No volví a escuchar noticias sobre Lucas hasta 2 años después. Mientras cenaba con amigos, alguien lo mencionó. Dijeron que durante el compromiso de Ava, él hizo un gran escándalo en el lugar, rompiendo muchas instalaciones del hotel y de la empresa de bodas. Después Ava llamó a la policía. Él pagó una multa y fue detenido administrativamente durante 15 días. Al salir, se dedicó a beber todos los días, arruinándose de una manera terrible. Y Luna abandonó la escuela antes de terminar la secundaria, debido a que Lucas y Ava olvidaban frecuentemente enviarle dinero para su manutención. Ella terminó conviviendo con un hijo de un rico. Pensaba que encontraría un sustento, pero accidentalmente quedó embarazada. Luna fue expulsada de la escuela. Lucas fue a la casa del hijo de un rico a hacer un escándalo, pero terminó siendo difamado, diciendo que Luna se ofreció a salir a venderse. Al final, la familia del chico rico pagó 60,000 yuanes para silenciar el asunto. El chico rico salió ileso y continuó sus estudios. Sin embargo, esos 60,000 yuanes compraron el futuro brillante de Luna. Al escuchar esto, no pude evitar sentir tristeza en mi corazón, recordando mis propios pasados, y suspiré suavemente. El camino de las chicas siempre parece ser un poco más difícil. Más tarde, Ava volvió a enfermar de cáncer de páncreas, y su prometido se separó de ella al enterarse. Ella volvió a buscar a Lucas, pero descubrió que este hombre había desaparecido por completo, y nadie sabía a dónde había ido. El tiempo pasa rápido. Ya han pasado 2 años. Ya no estoy tan entusiasmado por viajar, sino que aproveché que los precios de las casas aún no habían subido para comprar una villa con jardín. Tengo un gato y un perro, y he plantado un jardín lleno de flores y plantas. Una vez, después de la cena, saqué a pasear al perro por el parque cercano a la comunidad. Detrás de mí, escuché una voz temblorosa. Mamá. Me di la vuelta y era Kevin. Cuando camina, su pie izquierdo tiene una ligera cojera. Lleva puesto un overol azul grisáceo, y en el bolsillo del pecho dice, Witten Machinery. Sus ojos estaban enrojecidos y su expresión era intensa. Me quedé atónita, y luego sonreí corrigiendo, ya no soy tu madre. Puedes llamarme Ana, señora.
Su cuerpo tembló y las lágrimas comenzaron a caer. El perrito que llevaba de la mano tiraba con todas sus fuerzas hacia adelante. Con resignación, sonreía Kevin. La bola de nieve es muy traviesa. Probablemente quiere jugar adelante. Yo la llevaré primero. Cuando tengas tiempo ven a casa a visitarme. Me di la vuelta y continué caminando, pero mi visión se fue volviendo borrosa. En un momento de confusión, parecía ver a la pequeña niña tímida de hace más de 10 años y al niño con grandes ojos que parpadeaba. Sus ojos pequeños están llenos de curiosidad mientras me miran. El niño pregunta, ¿quién eres y por qué has venido a nuestra casa? Soy mamá. Los dos pequeños brillan de emoción en sus ojos. Se lanzan hacia mí y me abrazan, gritando con alegría, también tenemos mamá. Quiero decirles a mis amigos del jardín de infancia que también tengo una mamá bonita. Pero ¿cómo es que terminamos así?